Hola a todos, ¿cómo se encuentran? Espero que se encuentren muy bien. Vamos a comenzar entonces a trabajar con estos primeros ejemplos de implementación de herencia. En el video pasado presenté los conceptos que están detrás de este importante concepto en el paradigma unidad de objetos, que nos abre una nueva posibilidad en cuanto a la creación de clases, porque nos permite trabajarlas desde un punto de extensibilidad, es decir, tomar una clase base que conocemos como clase padre y a partir de ahí derivar algunas clases que conoceremos como clases hijas. Y hay dos formas a partir de las cuales se puede trabajar la herencia. Se puede trabajar herencia por especialización o por generalización. El ejemplo que les voy a presentar en este momento es un ejemplo de herencia por especialización. ¿Cuál es el escenario que nos están planteando en este caso para ilustrar la herencia? Bueno, el escenario es muy sencillo. Me piden trabajar en este sentido con una clase que va a permitirme modelar puntos en R2. ¿Sale? Vamos a poner aquí clase punto. Es para trabajar con puntos en R2. Entonces tendríamos aquí nuestro plano cartesiano con mucha imaginación y voy a trabajar con un punto que va a tener una coordenada X y una coordenada Y. Entonces, esta primera clase que vamos a modelar se va a encargar de definir la infraestructura de este punto, dado que este punto se puede mover con libertad en los 4 cuadrantes, entonces no tendremos ninguna validación o exclusión de valores particulares. Esa será la única característica que tendrá en este sentido la clase punto, y dotaremos esta clase de algunas características. No voy a dotarlas de todas porque el objetivo no es desarrollar completamente un punto, sino poder ver la aplicación de herencia por especialización. Entonces me voy a mover a Dr. Java. Entonces voy a construir en este caso mi clase punto, que voy a llamar punto con extensión Java. Y esta clase, una clase que representa un punto en R2. Se define un punto a partir de un par de coordenadas X, Y. Voy a dejar con algunos comentarios básicos. El material que les suba a la plataforma tendrá ya los comentarios de documentación necesarios para que ustedes los puedan revisar. Bueno, entonces voy con la firma de la primera clase, que será la clase punto. Como les decía, hay dos formas a partir de las cuales nosotros podemos hacer la implementación de herencia. Una puede ser utilizando atributos privados y otra utilizando atributos protegidos. Les comentaba que bajo mi perspectiva la forma más adecuada para poder hacer la implementación de herencia será en este caso la herencia que tiene atributos privados. Entonces en ese nivel es como voy a dejar la aplicación de este concepto, ¿sale? Porque el otro, como les comentaba, derivado del grado de libertad que agrega la visibilidad protected, puede generar una especie de ruido por duplicidad en cuanto a nombres de los métodos. Entonces, para evitarnos cualquier inconveniente o cualquier aspecto que pueda generar una inconsistencia o darles muchos problemas al momento de implementar sus clases, lo voy a dejar simplemente con una perspectiva, y en este caso es con la perspectiva de visibilidad privada. Entonces vamos a definir en este caso dos atributos de tipo privado. Los voy a poner los voy a generar de tipo double. En este caso va a ser para definir la coordenada X y otro del mismo tipo para definir la coordenada Y. Lo único que necesito para definir los puntos, vamos con el constructor por omisión. Este constructor por omisión va a generar algún punto en R2. En este caso voy a indicar aquí, genera el punto origen 0,0. ¿Sale? Entonces defino mi constructor. No recibe ningún parámetro porque es por omisión, y lo que voy a hacer es lo mismo que ya estuve aplicando en videos pasados de una invocación implícita hacia el constructor por parámetros. Para eso vamos a utilizar this
y entre paréntesis voy a colocar los parámetros que estarían llegando al constructor por parámetros. En este caso quiero que el valor 0 vaya para la coordenada X y el valor 0 vaya para la coordenada Y. ¿Sale? Ya tendré ahí definido mi constructor por omisión. Vamos a definir ahora el constructor por parámetros. Como les decía, no voy a dejar todos los comentarios, simplemente las indicaciones. Entonces tendremos aquí public punto y en este caso recibe dos parámetros de tipo double porque así están definidos los atributos de clase. Entonces vamos a mandar la coordenada X y la coordenada Y. Vean que en este caso estoy utilizando los mismos nombres de parámetros que los nombres de los atributos de clase, de manera que la inicialización sería dis.x para hacer referencia al atributo de clase, X sería el parámetro y dis.y sería el atributo de clase y Y, el valor de Y sería el parámetro correspondiente. Entonces vean que cuando se hace esta invocación lo que estoy haciendo es llamando al constructor que se llama como yo, es decir, punto, y que recibe dos parámetros de tipo double, en este caso 0,0. ¿Qué es lo que hará? Pues asignará 0 al atributo X y 0 al atributo Y, de manera que ahí estaríamos generando el punto origen y vean que no hay necesidad de validar absolutamente nada. Bueno, ya que tengo definido el constructor por parámetros, vamos con los métodos de acceso y métodos modificadores. Voy con el método set. Vamos a poner aquí el método para modificar la coordenada X. Entonces, los métodos para modificación son métodos set. Estos métodos son métodos void. Se recomienda utilizar set como ya habíamos utilizado y el nombre del atributo que quiero modificar, en este caso es X. Los métodos set reciben un parámetro del mismo tipo de la variable, del atributo, perdón, que quieres modificar, en este caso es double, y el nombre del parámetro. Entonces lo que tiene que hacer es simplemente asignar a X el valor o el nuevo valor, y en este caso lo estoy llamando al parámetro también X. Y no tengo necesidad de validación. Entonces voy a copiar este fragmento de código porque es en esencia lo mismo que tengo que hacer, pero para modificar la coordenada Y. En este caso el método se llamará setY, recibe como parámetro la nueva coordenada y cambia el valor de la coordenada Y con el parámetro indicado. ¿Sale? Entonces ya tengo los métodos modificadores, solamente requiero dos porque son dos atributos de clase, y vamos con los métodos que me permiten obtener o leer los valores de los atributos de clase. Entonces vamos a poner aquí método para obtener la coordenada X. Tendremos aquí. En este caso los métodos get son métodos que tienen tipo de retorno. ¿Cuál es el tipo de retorno que devolverá? El de la variable que quieres leer. En este caso es double y vamos a llamarlos get con el nombre del atributo que quieres leer. A diferencia de los set, estos no llevan o no reciben ningún parámetro y su trabajo es devolverme el valor que tenga en ese momento el atributo de clase indicado. Voy a hacer una estrategia similar para definir método get para la coordenada Y. Lo llamamos aquí getY y devuelve como tal el valor de la coordenada Y que se tenga en ese momento. ¿Sale? Y podría aquí definir algunos métodos para desplazar o para realizar otras tareas esenciales con el punto, pero como les comentaba, no es mi interés desarrollar completamente una clase para modelar los puntos en toda su extensión en R2, sino simplemente servir como punto de apoyo para poder generar clases más especializadas. Entonces voy a detener aquí la programación y lo único que sí voy a crear en este caso será el método para poder obtener la representación en formato string de un objeto punto. Entonces vamos a poner aquí método para obtener la representación en cadena de un punto.
sería el método toString. Entonces vamos a poner aquí public string toString, que es la firma del método. Recuerden que aquí estamos haciendo una sobreescritura del método que estoy heredando de la clase object, y lo único que tengo que hacer es devolver pues la cadena de carácter que quiero que tenga la representación. En este caso quiero que el punto se represente tal cual, entonces vamos a poner aquí un paréntesis, vamos a concatenar con el valor de la coordenada X, el valor que tenga, voy a concatenar con una coma, concatenamos con el valor de Y y concatenamos con el paréntesis de cierre. Y ya, no voy a hacer absolutamente nada más. Vamos a compilar nuestra clase para ver que no tengamos ningún error. Entonces ya estamos en nuevo tema, entonces voy a guardar mis programas en esta carpeta que se llama herencia. Ya voy a tener todos los programas que ejemplifiquen este concepto. Entonces comienzo con el primero de ellos, que es la clase punto. Entonces vamos a compilar, esperamos que nos responda el compilador, no tenemos en este sentido ningún problema. Entonces ya tengo definida en este sentido mi clase base. ¿Cuál es el siguiente paso que voy a trabajar para ilustrar el concepto de herencia? Bueno, entonces ya tengo definido mi clase punto. Vamos al siguiente nivel. Recuerden que estoy trabajando herencia por especialización. El siguiente punto que voy a trabajar será esta figura. Entonces vamos a tener aquí, nuevamente estoy trabajando en R2, entonces tendremos aquí X y Y aquí tengo un punto que voy a llamar C, que tiene la forma X, Y. Esto lo sabe hacer mi clase punto. ¿Qué es lo nuevo que quiero que sepa hacer el punto? Bueno, ahora quiero que me permita definir un círculo. Entonces voy a crear aquí la clase círculo. ¿Qué necesito para la definición de la clase círculo? Vean que para definir un círculo lo que necesitamos es un punto, que será el centro, y a partir de este punto extendemos este rayo, que es lo que conocemos como el radio. ¿Vale? Entonces, si siguiéramos la técnica que hemos estado trabajando para definición de las clases, entonces significaría que ahora podríamos crear una clase círculo que tuviera 3 atributos. Uno para la coordenada X, otro para la coordenada Y, que serían los aspectos del centro, y un tercer atributo ahora para el radio. Necesitaríamos definir sus constructores y las tareas que yo quiero emplear en este sentido para trabajar con los círculos. Pero uno de los aspectos importantes es que yo ya tengo una clase que sabe cómo trabaja el centro de un círculo, porque está dado en este caso en una coordenada X, Y. Entonces aquí, en lugar de definir una clase círculo desde cero, voy a comenzar a apoyarme en la clase punto, que ya sabe qué es lo que tiene que hacer. Entonces, regresando a el concepto de herencia, básicamente lo que voy a hacer es, tengo una clase base que se llama punto, y de esta clase voy a derivar una segunda clase que se llame círculo. Como ustedes pueden observar, estoy trabajando en este sentido la herencia, y aquí estaríamos trabajando con una especialización, es decir, la clase círculo va a saber hacer, en este caso la clase círculo sería la clase hija, y la clase punto sería la clase padre o madre, como quieran verlo. Entonces la clase I, que es una clase derivada de punto, va a saber hacer más cosas que las que sabe hacer el punto. ¿Sale? Entonces recuerden, para poder establecer en este caso el mecanismo de herencia, lo que nosotros en Java nos vamos a apoyar, esto de acá recuerden que es lo que simboliza herencia. Entonces la herencia en Java la vamos a implementar utilizando la palabra extends.
Y recuerden que solamente tengo herencia simple, entonces enseguida de extends solamente puedo tener una y solo una clase. Entonces vamos a Java para hacer esta programación. Entonces tenemos un programa. Vamos a llamar a esta clase círculo. Y esta clase, vamos a poner clase que modela un círculo a partir de un punto. Entonces aquí les voy a presentar una nueva etiqueta. Aquí tendría que tener las etiquetas author y version para poner la fecha y el autor, y hay una etiqueta adicional que les voy a mostrar, que en este caso es la etiqueta así. Esta etiqueta me va a permitir indicar cuando estoy trabajando con herencia de dónde proviene o en cuál es la clase en la cual me estoy basando. Entonces la clase en la que me voy a basar se llama punto, entonces simplemente a la derecha de esta etiqueta voy a poner la clase de la cual estoy heredando. Esto me va a ayudar para que cuando el usuario vea la documentación directamente en el HTML sepa, o si necesita conocer el detalle de lo que hacen los puntos, sepa cuál es la clase que tiene que revisar para poder entender el funcionamiento. ¿Sale? Entonces, bueno, es una clase, es una etiqueta, perdón, que vamos a utilizar nueva en la documentación, en este sentido que vamos a trabajar. ¿Sale? Entonces, bueno, vamos a tener aquí, voy a definir la clase círculo, y como quiero que esta clase herede las características de punto, vamos a utilizar la palabra reservada extends. ¿Cuál clase quiero extender o de cuál quiero derivar? En este caso, de punto. Entonces decíamos, cuando estoy trabajando con herencia, en la nueva clase, en la clase que está heredando, solamente voy a agregar como atributos aquel nuevo comportamiento que la clase no conoce. ¿Cuál es el nuevo comportamiento que la clase no conoce? Bueno, como ya estoy heredando de punto, esto ya lo conocemos, esta parte ya está conocida. ¿Qué es lo que no conozco en esta nueva implementación? No conozco radio. Entonces este es el comportamiento nuevo. Esto es lo que yo voy a tener que agregar explícitamente en la clase que estoy construyendo. ¿Sale? Todo lo demás, todo lo que tenga que ver con punto, simplemente voy a hacer referencia, y de lo único que se va a encargar explícitamente la clase círculo es de administrar todo lo que ocurra en este sentido con el radio. ¿Sale? Entonces, bueno, vamos hacia acá. Entonces, como lo único nuevo que no conoce el punto es el radio, va a ser el único atributo de clase que voy a definir. Entonces sigo trabajando con la visibilidad privada. Va a ser un valor de tipo double, y vamos a tener aquí la definición del radio del círculo. Es lo único que tengo que hacer. No tengo que poner explícitamente las coordenadas X y Y, porque eso ya lo saben hacer los puntos. Y aquí es justamente lo que les comentaba, en donde me estoy ahorrando código y estoy haciendo reutilización. Entonces vamos con el constructor por omisión. En este caso voy a crear un círculo con centro en el origen y radio igual a 10 unidades. ¿Sale? Bueno, entonces voy con el constructor. Tendríamos aquí public círculo. Entonces, recuerden, cuando estoy trabajando con herencia en los constructores de la clase derivada, esta es la clase derivada, ¿qué es lo primero que debe de ocurrir? Lo primero que debe de ocurrir es la invocación al constructor de la clase padre. La clase padre tiene dos constructores, el constructor por omisión, que genera un punto en el origen, y el constructor por parámetros, que genera un punto en cualquier otra coordenada. Para el constructor que estoy construyendo, este círculo va a estar situado en el origen, entonces ya hay un constructor de la clase punto que centra una coordenada en el origen. Entonces lo que voy a hacer aquí es simplemente hacer la invocación del constructor por omisión. El constructor por omisión de punto no lleva parámetros.
¿Cómo le hago para invocar el constructor de una clase que está, de la cual estoy derivando? Es decir, yo en este momento me encuentro en este punto, en la clase círculo. ¿Cómo le hago para hacer referencia a algo del padre? Lo vamos a hacer a través de la palabra reservada super. Entonces super siempre va a hacer referencia, en este caso, a la clase inmediata anterior, en este sentido, la clase punto. Entonces, como quiero invocar el constructor, será simplemente super, y como es el constructor por omisión, no le voy a poner parámetros y simplemente vamos a poner un paréntesis. Entonces aquí vamos a tener invocación al constructor de la clase padre. En este caso, la clase padre es punto. Y decíamos que en este constructor sí voy a tener especificado el radio. En este caso el radio es de 10 unidades. Entonces lo que vamos a hacer es simplemente radio igual a 10. Y ya. No tengo que hacer absolutamente nada más. ¿Vale? Bueno, vamos ahora con el constructor por parámetros. Entonces, este constructor me va a permitir construir un círculo del radio que yo quiera en la coordenada que yo quiera. Entonces aquí viene el punto importante. Independientemente de que el punto ya sepa qué hacer y que tengamos un constructor que recibe parámetros, eso no me exime en la clase círculo de colocar para el constructor del círculo todos los atributos que se requieren. ¿Sale? Entonces, necesito una coordenada, un valor double para la coordenada X, un valor double para la coordenada Y y un valor double para el radio. Esos son los tres parámetros que requiero para poder construir, en este caso, un círculo. Ahora bien, de X y Y se encarga el constructor de la clase padre. Del radio sí me tengo que hacer cargo dentro de esta clase. ¿Qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer aquí es que el radio no puede ser negativo. Tampoco cero no tendría ningún sentido porque estaría construyendo un punto. Entonces voy a hacer una validación para que el radio pueda ser o esté considerado siempre con valor positivo mayor a 0. Y en caso de que no, pues yo pueda en este caso definir un valor de radio en específico. Entonces, como tengo que hacer una validación, aquí voy a dejar la validación directamente al método set. Solamente voy a poner una validación en el método set y así me ahorro el tener que poner una validación en el constructor y luego repetir la misma validación en el método set. ¿Sale? Entonces, bueno. ¿Qué es lo que voy a hacer? Bueno, las coordenadas X y Y, estas no pertenecen al círculo porque ustedes pueden observar, no estoy definiendo ninguna variable, ningún atributo que haga referencia a la coordenada X y a la coordenada Y. Quien sí hace referencia a estas coordenadas es el constructor por parámetros. Entonces, lo que voy a hacer aquí es definir primero la invocación. Recuerden, no lo olviden, siempre que están construyendo una clase derivada, lo primero que debe de ocurrir es la invocación al padre, al constructor de la clase padre. Entonces aquí voy a hacer la invocación otra vez utilizando super, pero ahora es super con los parámetros. Entonces aquí, ¿cuáles son los parámetros que necesito para construir un punto cualesquiera en R2? Pues es la coordenada X y la coordenada Y. Esto lo que está haciendo es invocación al constructor por parámetros del padre. ¿Cómo sé que es el constructor por parámetros? Porque estoy mandando justamente dos valores que me están llegando a mí, que es la coordenada X y la coordenada Y. Y como les comentaba, voy a dejar que sea el método set de la clase círculo quien se encargue de validar lo que sucede con el radio. Entonces simplemente voy a invocar aquí set radio y le voy a mandar el parámetro indicado. Entonces vean aquí, ¿qué es lo que estoy definiendo explícitamente o validando explícitamente? Lo que está definido al nivel del círculo. Vean que al nivel del círculo lo que está definido es el radio. Entonces eso es de lo que me estoy haciendo cargo dentro de la clase derivada. Todo lo que no pertenezca a la clase derivada lo vamos a hacer a través de la invocación a ya sea al constructor
o a los métodos de la clase padre, y eso siempre lo vamos a hacer a través de la palabra reservada super, ¿sale? Entonces no pierdan de vista esta característica. Bueno, ya que tengo definidos los constructores, vamos con los métodos de acceso, los métodos modificadores. Entonces vamos a definir el método para modificar el radio. Entonces este es un método set. Los métodos set son métodos void. Se llamará set y el nombre del atributo que quiero modificar, que es radio, y recibe como parámetro el nuevo valor al que quieres modificar. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer en el caso del radio? Voy a hacer una validación. Entonces vamos a decir el radio, lo voy a inicializar, y para esto me voy a apoyar en el if de una línea. Entonces vamos a hacer aquí la validación. Entonces recuerden, como estoy utilizando el mismo nombre de parámetro que atributo de clase, voy a hacer referencia al atributo de clase utilizando this, y lo que vamos a hacer es, ahora sí vamos a validar el radio. Entonces vamos a decir, si el radio es mayor que 0, significa que es un radio válido. Entonces, ¿cómo voy a inicializar this radio? Voy a inicializarlo con el parámetro que me llegó, con el valor que me llegó como parámetro. ¿Qué pasa si el radio es 0 o negativo? En este caso tengo que tomar una decisión. ¿Cuál es el radio que yo voy a definir en caso que no sea un radio válido? En este sentido yo voy a definir, por ejemplo, que el radio del círculo se defina con 20. Recuerden que esta estrategia que seguimos para poder asegurar la consistencia del objeto me deja un poco en desventaja con respecto al usuario, porque el usuario no se va a dar cuenta necesariamente que está cometiendo un error. Entonces aquí estoy garantizando que el círculo se pueda generar, aunque no necesariamente con el radio que me proporciona el usuario si este radio es negativo. Sin embargo, recuerden que, bueno, aun cuando aquí estoy definiendo la infraestructura para poder definir el círculo, todavía voy a tener una clase que se encargue de implementar el método main, en donde seguramente ahí podré poner las validaciones que yo quiera y garantizar justamente que el usuario se entere porque las cosas no están funcionando como él lo desea. Y bueno, aquí simplemente estoy creando una protección para que no vaya a generarme en este caso un círculo con radio negativo, por ejemplo 0, que no tendrá mucho sentido, ¿sale? Entonces, bueno, esa es la justificación de este método. Vamos ahora con, vean que es el único atributo que tengo. Entonces, ¿cuántos métodos get y cuántos métodos set voy a tener? Pues solamente uno, ¿sale? Porque los métodos get y set para x y y ya los sabe hacer el padre. Entonces, de eso ya no me voy a preocupar en lo más mínimo. Entonces, vamos a definir ahora el método para obtener el valor del radio, es decir, la programación del método get. Los métodos get, recuerden que tienen tipo de retorno. ¿Cuál es el tipo de retorno que devuelve? Pues el valor del atributo que quiere devolver. En este caso va a ser 2 y será get radio, y lo único que tiene que hacer es devolverme el valor del radio en el momento en el que se consulte, y no tiene que hacer absolutamente nada más, ¿sale? Entonces, bueno, ¿qué características más particulares en este caso quiero programar para el círculo? Por ejemplo, aquí hay algunas características que sí me interesan y que voy a programar como métodos calculadores, como por ejemplo un método calculador que me permita devolver el valor del diámetro del círculo. Pues vamos a poner aquí método para devolver el valor del diámetro del círculo. Entonces voy a llamar, este método va a devolver, es decir, tiene una respuesta. Dado que tiene una respuesta, entonces lo voy a modelar como un método con tipo de retorno. ¿Cuál es el valor que me va a devolver? Pues va a ser de tipo double en este caso, y lo voy a llamar diámetro. No recibe ninguna información del exterior porque solamente lo va a trabajar en este caso con la información que tenga definida el círculo, y de acuerdo a nuestras clases de geometría, si nosotros recordamos, el diámetro de un círculo es 2 veces el radio, ¿sale? Entonces eso es lo que vamos a devolver. Vamos a devolver 2 que multiplica al valor del radio, y ese sería nuestro diámetro, ¿sale? ¿Qué otra característica me va a interesar para poder trabajar con el círculo? Otro método calculador
aquí a calcular el valor del perímetro del círculo. Entonces, nuevamente, este método va a darme una respuesta. ¿De qué tipo va a ser la respuesta? Pues de tipo double, porque las coordenadas y el radio están definidos con este tipo, ¿sale? Entonces, ese se va a llamar simplemente perímetro. No recibe tampoco información del exterior porque todo lo trabaja con la información de radio que tengamos definido. Entonces, para poder definir o para poder calcular el radio de un círculo, simplemente tengo que multiplicar el diámetro por pi, ¿sale? O 2 veces el radio por pi. Eso es básicamente lo que tengo que hacer. Entonces, lo podría hacer con las dos perspectivas, pero por ejemplo aquí yo ya tengo un método que me permite calcular el diámetro. Entonces voy a utilizar esto que ya programé. Entonces, para trabajar y calcular el perímetro, pues vamos a hacerlo simplemente al devolver. Voy a utilizar de la clase mat una constante que tiene definida, que se conoce como pi, para no escribirla y no perder precisión. Y voy a multiplicar esto por el diámetro. Como les decía, podría hacerlo por 2 veces el radio, pero ya tengo un método que se encarga de devolverme esta información, ¿vale? Entonces, bueno, ya tengo diámetro, ya tengo perímetro. El siguiente método que se antoja programar sería un método para poder calcular el área del círculo. Vamos a programarlo. Nuevamente, es un método que va a tener, en este caso, tipo de respuesta. Entonces va a ser un método que va a tener un return. Entonces, ¿cómo va a quedar en este sentido la programación? Muy sencillo. Vean que esta clase no es nada complicado, no estoy creando grandes métodos o métodos muy sofisticados, porque el objetivo de esta clase es tener un primer acercamiento al concepto de herencia, entender cómo es que está trabajando, cómo hace la llamada entre los métodos que están participando en una jerarquía de herencia, y ya en los siguientes videos estaremos trabajando una aplicación más completa, ¿sale? Entonces, y ya con mucho más sentido, con métodos un poco más sofisticados. Entonces aquí recuerden que el objetivo es entender el concepto de herencia. No se preocupen si la clase es muy simple, ese no es mi preocupación. Lo que necesito ahorita es que ustedes tengan la capacidad de poder reconocer el concepto de herencia, saber cómo manejarlo, saber cómo hacer la construcción de clases derivadas y cómo hacer la invocación de métodos de clases padres, ¿sale? Entonces, muy importante eso. En eso vamos a centrarnos entonces. Entonces, sería el método área, y en este caso, para devolver el área, pues lo único que tengo que hacer es multiplicar pi por el radio al cuadrado. Entonces, nuevamente, me voy a la clase mat, invoco la constante pi y multiplico nuevamente recurriendo a la clase mat. Voy a utilizar el método pow para poder elevar el radio al cuadrado. Podría multiplicar radio por radio y tendría también el mismo efecto, pero bueno, ya que estamos trabajando con la clase mat, pues utilicemos el método para poder elevar un valor a una cierta potencia. Entonces, bueno, ahí ya tendríamos el cálculo del área y no voy a hacer nada adicional. Podría desplazar el círculo, etcétera, pero no voy a hacer ninguna característica adicional. Lo único que sí quiero hacer es obtener la representación en formato cadena del objeto círculo. Entonces, vamos a programar el correspondiente método toString. Es un método para obtener la representación string de un círculo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? Pues sobreescribir el método toString. Recuerden que para la definición de las clases derivadas se pueden agregar nuevos métodos. Vean aquí, hay nuevos métodos, método área, perímetro, diámetro, esos son métodos que no conoce punto. Por esa razón es que la clase círculo es una clase más especializada. Y también puede, en este caso, componerse de la sobreescritura de métodos que están en el padre. Aquí no estoy sobreescribiendo un método directamente del padre, que es punto, sino de la clase que heredan todas, que es object. ¿Sale? Entonces, bueno, aquí vamos a poner return, un círculo con un formato en particular. Entonces vamos a poner aquí, por ejemplo, el centro. Entonces vean que yo quiero que cuando se invoque el método toString me devuelva una cadena de este estilo. Entonces que me diga centro, 2 puntos, y me dé la coordenada así tal cual, x, y, que dé un salto de línea y que me diga radio
igual y el valor del radio. ¿Vale? El valor del radio. Esta quiero que sea la representación string del círculo. Ahora bien, esto que tengo definido aquí es justamente la representación string del punto. Y la representación string del punto, pues lo tiene justamente el método toString, pero de la clase punto. ¿Sale? Es decir, este método que tengo definido aquí. Entonces, para ya no tener que preocuparme justamente por esa característica, entonces lo que voy a hacer aquí es simplemente concatenar el resultado del método toString de la clase padre. Entonces, ¿cómo le hago para invocar un método de la clase padre? Muy fácil, me apoyo en la palabra super, con eso le estoy diciendo tienes que ir al padre, y luego del padre, ¿cuál es el método que quiero invocar? El método que quiero invocar es el método toString. Y se acabó. Entonces vean la diferencia entre la invocación de un constructor y de cualquier otro método. Los métodos constructores son métodos muy particulares, por eso su llamada es muy particular. Vean que aquí es super con paréntesis si es el constructor por omisión, o super con parámetros si es el constructor por parámetros de la clase padre. Si es cualquier otro método que no sean los constructores, es super para hacer la referencia que es voy a ir al padre, punto con el nombre del método de la clase padre que tú quieres invocar. En este caso, toString. ¿Sale? Bueno. Y por último, vamos a colocar, vamos a poner aquí un punto y coma, un salto de línea, para que la siguiente cadena quede abajo, como lo mostraba en el pizarrón. Entonces, el radio va a ser igual a, y vamos a concatenar con el valor del radio. Y listo. No tengo que hacer absolutamente nada más. Finalizamos círculo. ¿Sale? Entonces vean lo fácil que resultó programar círculo. No tuve que escribir absolutamente nada que tuviera que ver con su coordenada, porque afortunadamente estaba trabajando con el mecanismo de herencia y punto ya sabía realizar todas esas actividades. Entonces en el círculo vean que únicamente me centré en el nuevo comportamiento que quería que tuviera la clase, ¿sí? La clase más especializada. Bueno, vamos a compilar. Recuerden aquí, la compilación de la clase tiene que ser exactamente en la misma ubicación donde tenemos a la clase base o la clase padre. Entonces, en la misma ubicación voy a guardar el círculo y ahí lo voy a compilar. Entonces, vean aquí, ya no tenemos ningún problema. La clase círculo ha quedado creada con el mecanismo de herencia. ¿Sale? Entonces, bueno. ¿Cuál es el siguiente nivel que quiero para mi clase? Bueno, el siguiente nivel que quiero es el siguiente. Vamos a trabajar aquí. Entonces, ahora deseo lo siguiente. Aquí tenemos la coordenada Y. Aquí tengo la coordenada X. Aquí tenemos el centro. Y aquí tenemos el círculo. ¿Cuál es el siguiente nivel que quiero agregarle a la clase círculo? Pues el siguiente nivel es este. Es decir, ahora extender estas líneas, que sería una altura, y en este sentido programar la clase cilindro, que tiene como base un círculo. Entonces aquí vean que esta clase ya estaría trabajada en R3. Y tendríamos Z. Entonces aquí, ¿cómo estaría funcionando la jerarquía de herencia? Bueno, tenemos una clase punto, que es padre de la clase círculo, y luego de círculo a su vez se convierte en padre
de la clase cilindro. Una jerarquía de herencia en 3 niveles. Padre, hijo, y luego el hijo se convierte en padre, a su vez de este hijo que es cilindro. ¿Sale? Entonces, vean que en este caso, cuando yo haga, por ejemplo aquí, una referencia a super, aquí hagamos una referencia a super, este irá a su clase inmediata anterior, en este caso es círculo. Y luego círculo tiene también invocación super. Esta ya no la hago yo, esta la hace automáticamente círculo y esta irá hacia punto. Entonces recordarán ustedes que en el concepto de herencia se decía que las invocaciones hacia clases hacia arriba en la jerarquía de herencia se podrían desencadenar en cascada. Este sería, por ejemplo, un desencadenamiento en cascada. ¿Sale? Entonces, bueno, ya tengo el círculo tiene un radio, y para que este círculo se pueda convertir, entre comillas, en un cilindro, pues ahora necesita la altura. ¿Cuál es el nuevo comportamiento que quiero? Vean que ahora cilindro no lo voy a heredar de punto, porque de punto me faltarían elementos para poder trabajar con el cilindro. Pero vean que cilindro ya puede funcionar directamente a partir de la construcción de los círculos. Entonces ese será mi punto de partida. Entonces vamos acá. Vamos a crear ahora la clase cilindro. Entonces, nuevamente, ¿qué es lo que va a suceder en la clase cilindro? Bueno, clase, vamos a poner aquí, que crea un cilindro a partir de un círculo. Nuevamente, aquí, ¿cuál es la clase de la cual voy a heredar directamente? La clase círculo. Entonces, eso es lo que voy a colocar en mi nueva etiqueta. ¿Sale? Entonces tenemos aquí public class cilindro extends. ¿De quién voy a heredar? De círculo. Como les decía, en Java solamente trabajamos herencia simple, entonces tengan mucho cuidado. En extends solamente puedo tener una y solo una clase a la vez. ¿Vale? Solamente puedo heredar de un solo lado. Bueno, como decíamos, ¿cuál es el nuevo comportamiento que va a tener la clase derivada? Lo único que no conoce el círculo en este punto es la altura. Entonces, eso es el atributo que vamos a definir. Vean que aunque requiere un radio y requiere un par de valores para las coordenadas X y Y, de eso yo me voy a olvidar porque el círculo ya lo sabe hacer. Y el círculo a su vez lo requiere de punto, pero eso ya lo maneja automáticamente. Entonces aquí simplemente voy a trabajar con la altura. Ya tengo definido la altura. Vamos con el constructor por omisión. Constructor por omisión. Entonces aquí vamos a tener public cilindro. En este caso, quiero que el cilindro por omisión tenga centro en el origen, radio igual a 10, altura igual a 10. Entonces vean, círculo con centro en el origen y radio igual a 10, lo tengo en el constructor por omisión de la clase círculo. Entonces esta primera parte la puede resolver sin ningún problema el constructor por omisión. Lo que no puede resolver es el aspecto de la altura, y la altura nuevamente la voy a trabajar directamente en cilindro. ¿Qué es lo que va a pasar con la altura? Con la altura va a suceder lo mismo que sucedió con el radio. Como es responsabilidad del cilindro, porque es la nueva característica que está agregando, será responsabilidad del cilindro hacer la validación correspondiente. Como sucedió con el círculo, la validación de la altura lo voy a hacer en el método set correspondiente para no tener dos validaciones en dos puntos del programa. ¿Sale? Entonces, bueno, aquí, ¿qué es lo primero que tiene que ocurrir cuando estoy trabajando con el constructor de la clase derivada? Lo primero que debe de ocurrir es el constructor hacia la clase padre. Como el centro en origen y radio 10 lo maneja el constructor por omisión, pues simplemente diré super y un par de paréntesis.
Entonces aquí estoy haciendo invocación implícita, más bien invocación al constructor por omisión de la clase círculo, que es el padre. Y la altura, en este caso, es 10. ¿Está? Vamos ahora con el constructor por omisión. Entonces, perdón, constructor por parámetros. Constructor por omisión lo acabo de definir. Entonces, ¿qué voy a hacer en el constructor por parámetros? Vamos a crear un cilindro. ¿Cuántos parámetros necesito para el cilindro? Todos los que tengo marcados aquí. Coordenada X y Y para el centro, radio y altura. Esos son todos los parámetros que requiero. No importa que esos valores no hayan sido definidos en este punto. ¿Vale? Entonces no pierdan de vista eso. Los parámetros tienen que pasarse independientemente de si los atributos están definidos en la clase derivada o no. Entonces necesito una coordenada X, la coordenada Y, necesito el radio y necesito la altura. Esos son todos los parámetros que requiero. Ahora, las coordenadas del centro y el radio lo resuelven el constructor por parámetros. Entonces, lo primero que voy a hacer en el constructor de la clase derivada, en este caso cilindro, es invocar el constructor de la clase padre, pero el que recibe parámetros. ¿Cuántos parámetros? Pues tiene 3 parámetros. La coordenada X, la coordenada Y y el radio. Y es responsabilidad del constructor de la clase padre. Vamos a poner aquí invocación al constructor por parámetros. ¿De qué se tiene que hacer responsable la clase cilindro? Pues de validar lo que suceda con la altura. Entonces voy a dejar aquí que sea el método setAltura el que se encargue justamente de validar la altura que me está llegando como parámetro. Vean, de una forma muy sencilla, claro, porque ya teníamos construidas las clases punto y la clase círculo, se hace la construcción del cilindro sumamente sencillo. Entonces, ya que tengo los constructores, voy a los métodos get y set. Dado que solamente tengo un atributo definido en la clase, que es la altura, serán los únicos métodos set y get que voy a colocar. Entonces, vamos primero con el método para modificar la altura. Entonces, es un método set. Los métodos set son métodos void. Se llamará setAltura y recibe como parámetro la altura a la que queremos modificar este atributo. Entonces vamos a hacer una validación muy similar a la que hicimos con el radio. Entonces, como estoy utilizando el mismo nombre de parámetro que de atributo, entonces utilizaré this.altura y esto va a ser igual. Vamos a preguntar si el valor de la altura es mayor a 0, significa que es un valor válido y con eso voy a inicializar o modificar la altura. En el caso de que no, debo de tomar una decisión y en este caso la decisión que voy a tomar es si el valor es negativo o 0, vamos a utilizar el valor 20 para la altura. Nuevamente, aquí estoy garantizando que la estructura del objeto sea válida, pero en la clase que implementa el método main, ahí podré poner alguna validación adicional. ¿Sale? Entonces, como ya tengo el método para modificar la altura, vamos a crear el método para obtener la altura del cilindro. Entonces vamos a tener aquí public, en este caso va a tener tipo retorno, entonces vamos a tener aquí double y vamos a obtener get altura. ¿Qué es lo que va a hacer? Pues devolverme el valor de la altura en el momento en que se consulta y no tendré que hacer absolutamente nada más. Ahora sí, ¿cuáles van a ser las características en cuanto a métodos programadores que voy a definir? Bueno, vamos a definir los siguientes métodos. Por ejemplo, método que permite calcular el perímetro
del cilindro. Entonces, eso significa que es un método que tiene tipo de retorno. Entonces, vamos a ver cómo calcular el perímetro, ¿sale? Entonces vean lo siguiente. Para calcular el perímetro, vamos a desdoblar el cilindro. Entonces, si desdoblamos el cilindro, tendríamos algo de este estilo. Tendríamos círculo, luego esta parte y luego esto. Entonces vean que al desdoblarlo, esto es el perímetro de ¿quién? El perímetro del círculo, lo mismo que tengo aquí. Y adicionalmente esto, pues el perímetro que tenemos en el círculo. Y esto que tengo definido aquí, pues es la altura. Entonces, para el perímetro, entonces tendríamos que multiplicar 4 veces el perímetro y sumarle 2 veces la altura. ¿Sale? Entonces ahora, el perímetro, como les decía, es el perímetro del círculo. Y el círculo ya sabe cómo calcular su perímetro. Tengo un método que se llama perímetro. Entonces, para calcular el perímetro, simplemente vamos a poner return 4 que multiplica al perímetro, pero de la clase padre. ¿Cómo le hago para invocar el perímetro de la clase padre? Pues utilizo super.perímetro. Vean que no hay ningún problema, en este caso, con el nombrado de los métodos, porque aun cuando la clase círculo y la clase cilindro tienen el mismo nombre de método, no se invocan de la misma forma. Para invocar el método perímetro de la clase padre es super., y el método perímetro, entonces no hay tema de ambigüedad. Cuando se trabaja con la visibilidad protected, ahí sí tenemos problemas al momento del nombrado, porque no requiero la palabra super para hacer invocación, pero entonces eso me impide tener métodos con el mismo nombre. Entonces, para poder hacer la invocación sí tendría que llamar en el lado, por ejemplo, perímetro círculo, para que entonces aquí cuando invoque perímetro, sepa cuál es el método que estoy invocando. Por esa razón es que no estoy presentando la herencia con la visibilidad protected, sino privada. ¿Sale? Entonces, bueno, ahí ya tengo el perímetro y le voy a sumar 2 veces la multiplicación de la altura. Y ya está. No tengo nada más que hacer y esto se resuelve sin ningún problema. ¿Qué otra característica me interesa para el cilindro? Bueno, vamos a programar aquí un método para calcular el área del cilindro. Entonces, para calcular el área del cilindro, también es un método que tiene tipo retorno, será double, la voy a llamar área. ¿Qué debe de ocurrir aquí? En el caso del área, pues tendría que ser el área, aquí lo tengo. Entonces, ahora necesitaríamos, lo voy a marcar aquí, el área de la base, esto, por 2, ya lo sabe hacer. Aquí tendríamos el área del círculo, área del círculo. Y eso ya lo sabe hacer la clase círculo. Y luego necesitaría esta otra área, que tengo aquí, y para poder calcular esta área, pues lo que tendríamos que hacer es, en este caso, este perímetro multiplicado por la altura, porque es el área de un rectángulo, perímetro por altura, base por altura, ¿sale? Entonces voy a especificar esto aquí. Entonces tendríamos return
necesito multiplicar 2 veces el área de las caras del círculo. Entonces en este caso sería 2 veces multiplicar el área del círculo, lo invoco como super.area. Y a esto le voy a sumar perímetro por altura, que sería super.perímetro, porque es el perímetro del círculo, y esto multiplicado por la altura que tengo definida para el cilindro. Eso sería el cálculo del área, y la penúltima característica sería método para calcular el volumen. Entonces, el método para calcular el volumen solamente necesito el área de la base por la altura. Entonces tendríamos public double volumen ¿vale? Entonces, el área de la base sería el área de uno de los círculos. Entonces tendríamos aquí return super.area. Y eso lo voy a multiplicar por la altura. Y terminamos. Última característica que quiero programar, en este caso, es un método para obtener la representación string. De el cilindro. Entonces vamos a devolver una cadena. ¿Cuál es la cadena? Pues voy a invocar en este caso el constructor del padre, perdón, el método toString del padre, en este caso es el círculo. Entonces vamos a poner aquí super.toString, ese sería el toString del círculo, y lo voy a concatenar en este caso con la altura del cilindro. Aquí es un salto de línea y concatenamos con la altura y finalizamos. Vamos a compilar el cilindro, lo debo de guardar en la misma ubicación donde tengo punto y círculo. Aquí está. Me equivoqué al escribir el método setAltura. Superperímetro es un método, requiere paréntesis. Superarea es un método, requiere paréntesis porque no recibe ningún parámetro. Y ya no tengo ningún problema. Entonces, vean lo fácil que resulta en este caso la definición del círculo basado en el punto y del cilindro basado en el círculo. Y vean que fue muy poca la cantidad de software o de código que tuve que agregar, porque mucho de la programación que necesitaba ya la tenía definida en la clase padre. Entonces, esa es una de las grandes características y de las grandes ventajas que vamos a obtener en este caso con la herencia. ¿Vale? Entonces, la característica de extensibilidad: a partir de una clase padre, yo voy a poder crear clases derivadas que sean más especializadas, que sepan hacer más cosas. Entonces, si vemos el cilindro con respecto al punto, pues el cilindro sabe hacer mucho más cosas. Pues conforme vamos descendiendo en la jerarquía de herencia, tenemos clases más especializadas. Conforme vamos saliendo de la jerarquía de herencia, tenemos clases más generales. En este caso, la clase más general sería la clase punto. ¿Vale? Entonces, bueno, por favor, revisen los scripts que les voy a subir, revisen la documentación, y esto faltaría programar una clase main a través de un método, de un conjunto de menús que me permita probar la funcionalidad. Entonces voy a dejar este video aquí, y en el material que les voy a subir va a ir la documentación, van a ir estas clases ya correctamente documentadas, y la clase que implementa el método main simplemente para que ustedes puedan hacer la prueba ya de ejecución. En este primer ejemplo solamente lo voy a dejar así, por eso no estoy programando la clase main, porque solamente me interesa presentar el concepto de herencia y que sepan cómo funciona. En la siguiente aplicación que voy a desarrollar, que será una aplicación completa, ahí sí llegaremos hasta la programación del método main. ¿Vale?
Bueno, pues muchas gracias a todos por su atención. Por mi parte es todo y nos vemos en la siguiente entrega. Hasta luego.